diodo de propósito general. Y pues en este tema veremos algunos valores y parámetros. Bueno, lo que sabe del diodo es que es un dispositivo electrónico que un semiconductor de los terminales, ánodo del lado de la flecha y cátodo del lado de la línea vertical. Este símbolo esquemático y en su construcción en la terminal de los cátodos está representado por esa misma línea vertical. Sus aplicaciones más comunes es que se usa frecuentemente como interruptor electrónico, dejando o no pasar energía eléctrica. Tiene dos polarizaciones, que es la directa e inversa. Directa cuando el ánodo tiene un potencial eléctrico positivo y el cátodo lo tiene un potencial eléctrico negativo. La inversa es lo contrario, pues se invierte, positivo está en el cátodo y ánodo en el negativo. Solo conduce corriente útil porque es la que está en polarización directa solamente, solo la que usa en el circuito. Eso se logra cuando se ha aplicado un voltaje de activación en sus terminales, que también se conoce como voltaje de encendido o como voltaje de umbral. Y finalmente en inversa se incrementa mucho el voltaje, se el diodo pues no conduce corriente, pero si se incrementa mucho, pues el diodo se destruye, va, pues se explota. Eso hace referencia a que pues, se va a descomponer. Las polarizaciones. En el lado izquierdo tenemos el ánodo del diodo en el positivo, por lo tanto es una polarización directa. ¿Qué podemos decir? En resumen, el voltaje umbral, el voltaje de encendido de umbral que requiere un diodo comercial de silicio es de aproximadamente 0.7 volts. Es decir, a partir de ahí el diodo permite conducir corriente, se cierra el circuito y esa corriente, como dice la segunda parte de acá abajo, dependerá del valor de la carga, por supuesto, ya que demanda la corriente, ya que el diodo funciona solamente como un medio, pero también el diodo tiene una limitación, que es su construcción. Por lo tanto, en el nivel de corriente que el diodo permita pasar va a depender del modelo. Ahora en la inversa, que tenemos en el lado derecho superior, vemos como el cátodo está en la terminal positiva de la fuente. Por lo tanto, este diodo automáticamente queda en inversa. Ahora la carga, como vemos, es el símbolo de un foco, una bombilla. Entonces, ¿eso qué quiere decir o cuál es el resumen de esto? Pues bueno, en este caso el voltaje que se aplique puede ser grande dependiendo del módulo del diodo. Esto se refiere a que la corriente que circula en esta condición va a ser muy pequeña, micro o nanoamperes. O sea, puede ser una escala muy chica y va a estar por todo el circuito. Y finalmente, cuando se llega a un voltaje límite, voltaje de ruptura, bueno, en esta polarización cuando se incremente en la fuente fija, pero puede ser una fuente variable que puede incrementar voltaje aplicado a estos elementos. Pues bueno, ese voltaje que se ve reflejado entre las terminales del diodo, cuando se llega a ese valor límite que depende del modelo del diodo y que se conoce como voltaje de ruptura, va a permitir que circule corriente a través de las terminales del diodo. Ahora está en inversa. Pero ese nivel de corriente es temporal. Además que en esta condición se asume que el diodo se va a destruir, que va a fallar, que va a descomponerse. Bueno, ahora sí, hablando ya de tipos o modelos del diodo, arriba tenemos una hoja de especificaciones que se conoce en inglés como datasheet de este fabricante, que es BH para diodos comerciales o de propósito general, que esta hoja de especificaciones justifica los parámetros con los que trabaja los diodos de la serie 4001 hasta el 4007. Bueno, el enunciado dice rectificador de propósito general. Es de los que hemos visto en esta presentación. Y pues bajando estas características en la tabla que está ahí, que vemos específicamente, vamos a tomar solo algunas. Por ejemplo, dice en la parte superior
su primer renglón que la corriente indirecta está, bueno, esta de IF, esta que estamos viendo aquí, es de 1 ampere. Esa es la corriente que tendría o que puede circular cuando el diodo está polarizado en directa. Solamente que hay que tener en cuenta que pues eso es en condiciones del fabricante. No deberemos llevar a ese límite cuando usemos este tipo de diodos. O sea, 1 ampere es muchísimo para este tipo de elementos. O sea, 700 miliamperes o 0.7 es más que suficiente para que el diodo pueda trabajar correctamente, porque pues cuando se utiliza en corrientes más grandes el diodo gasta o está disipando más potencia. Pues también eso se refleja a través de que se empieza a calentar, o sea, transforma energía eléctrica en energía térmica. Bueno, en la siguiente fila vamos a ver el voltaje en inversa que se le puede aplicar. ¿Por qué hay más valores? Porque va a depender del modelo de diodo. Va de 50 volts, 100, 200, 400, 600, 800 y 1000 volts. Y bueno, BF es el voltaje de forward, o sea, el voltaje en directa es de 1.1 volt. Eso especifica el fabricante. Y pues esto en varios casos, ya en el experimento o en la práctica hemos visto que pues este voltaje puede ser de 0.65, 0.7, poquito más, poquito menos, variación. Esto pues depende mucho del diodo, de temperatura, pero el fabricante recomienda 1.1 volt. Y que abajo de él IR, que es la corriente en inversa. Vemos que tenemos en esta escala pues, 5 microamperes. Y tenemos TJ máxima, que es de la unión, que es de máximo 150 grados. Y bueno, eso es a nivel interno. Y ahora tomando en cuenta que esto pues si se traslada a la superficie, o sea, ya en una práctica real. Ahora en una escala mayor de sus parámetros, pues vamos a tomar los que hemos mencionado. Por ejemplo, tomamos este valor cuarta fila, que es voltaje de bloqueo máximo en corriente directa, que sería en corriente directa o el corriente máximo. Y estas tablas son antes de que llegue la ruptura. Y vemos que arriba en la primera fila, para cada diodo, para cada tipo, ese voltaje va a cambiar, puede ser más chico, más bajo. Y esto quiere decir que si trabajamos en un inversa de 200 volts, bueno, 250, lo corriente sería 1, ya que los primeros, bueno, 1N404, para que soporte lo que queremos. La siguiente que es IF, que es la corriente indirecta, que dice 1 ampere, disculpe, 1 ampere. Eso es lo que recomienda el fabricante, máximo. Ahora lo que dice ahí, dice máxima corriente rectificada en directa, y pues como menciona es promedio, no es total. Y también especifica la temperatura a la que puede ser máxima, es a 75 grados centígrados. Bueno, estamos viendo una práctica de cómo es que se comporta un diodo en polarización directa. Esta práctica es suya, de su video, y pues nos está explicando la 1N404 y que soporta una mayor corriente. Ok, estamos viendo pues el video que usted nos dejó en YouTube y pues en la práctica. Está en polarización directa y tenemos el osciloscopio, roja al ánodo y roja al cátodo, negra al rojo. Bueno, empezamos desde 0 volts hasta 2 volts y es en polarización directa.
un paso de 50 milivolts. Ok, este sistema aplica voltaje cada 50.000 volts. 0, 50, 100, 150, así hasta los 2 volts. Ese es el límite de corriente que está explicando de 600 miliamperes. O sea, 300 es correcto para un diodo de silicio que es de 0.7. Lo genera. Okay. Y ya empieza a graficar la fuente para cada voltaje. Ah, y esa ya bueno, como se dice, ya la gráfica final. Checando el cero. Ok, desde esa parte empieza a aplicar, aplicar, aplicar hasta donde llega al voltaje del umbral, donde ya empieza a subir. Bueno, ahí empieza a incrementar y a subir. De los puntos 75 volts. Bueno, dice que tiene que tener 1.1 volt, pero pues nos damos cuenta que ya a la hora que se mide el dispositivo tiene un valor real de 0.675.